previa y externa de lo que es nuestro vehículo. Habíamos ya hablado de la revisión de los niveles de los principales fluidos que este tiene. Habíamos también visto el tema de los neumáticos, la importancia de la selección de acuerdo al uso que le vamos a dar. Y en este caso, algo que no debemos olvidar, ¿no? Ustedes también cuentan con esta información en el folleto que les hemos compartido. Tenemos en la página 6 y parte de la página 7, precisamente hacemos una pequeña referencia a lo que es el kit de emergencia. Y hablamos de que aprovisionarse del kit de emergencia o el equipo de suministros es una forma eficiente para que usted esté preparado ante cualquier desastre que puede darse, ¿no? Ustedes saben que precisamente las emergencias son actos que se presentan sin previo aviso. Por lo tanto, es importante que nosotros adoptemos un comportamiento y una actitud responsable para el caso de minimizar algunas de las consecuencias que podrían presentarse y que tendríamos que salir avantes bajo estas circunstancias adversas, como les digo. Obviamente, el kit de emergencia mínimo o básico reglamentario, pues está considerado como contravención de tránsito de sexta clase, de acuerdo al COIP, el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 391, en la que dispone que la o el conductor de un vehículo automotor que no lleven el mismo, digamos, un botiquín de primeros auxilios equipado, asimismo, un extintor de incendios cargado y funcionando, de la misma manera con lo que se ha establecido en los reglamentos de tránsito, será sujeto de una multa equivalente al 10% de un salario básico unificado vigente para el año. Y hablemos del año 2022, el salario básico es de $425, equivaliendo a una multa de $42.50. Asimismo, se le va a reducir 3 puntos en la licencia de conducir. Y en el reglamento de la ley afín a la materia, que es la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en el artículo 170, nos indica que lo mínimo que debe contener este kit de emergencia va a ser un botiquín para primeros auxilios. ¿Con qué? Con alcohol antiséptico, con agua oxigenada, con gasa, con algodón, con vendas de diferentes tipos, con esparadrapo poroso, con analgésicos orales, con tijeras y por supuesto guantes de látex para cuidar lo que es la asepsia. Tenemos que tener en esto también una caja de herramientas básicas, con linterna obviamente que esté con pilas y funcionando, el juego de desarmadores, alicates, juego de llaves, cables de paso de corriente, cinta aislante o también conocida como taipe. Una llanta de emergencia, como les decía en algún momento también en el módulo anterior, con condiciones de operatividad adecuadas y aptas de características similares a las 4 que están circulando. Una llave de ruedas y, por supuesto, el gato hidráulico en perfecto funcionamiento. Debe también tener este kit básico de emergencia, el extintor de incendios, como les decía, y para el caso de los vehículos livianos, no debe superar los 10 kilogramos. ¿De qué elemento? De polvo químico seco, que es precisamente el componente que ayuda a extinguir un principio o un conato de incendios. De la misma manera, como ustedes pueden ver en la gráfica, un triángulo de seguridad. Obviamente nosotros lo adquirimos y la gran parte, por no decir todos, los que se encuentran en el mercado cumplen precisamente con las especificaciones, ¿no? De tratarse de un triángulo equilátero, de bandas retroreflectivas, de color rojo, que tenga el apoyo, una base que para colocarlo precisamente en la vía pública y por supuesto las longitudes, dimensiones, etcétera, que son precisamente, como les decía, reglamentarias. Adicionalmente a esto también nosotros hemos considerado que es importante tener mapas de las carreteras locales o por supuesto un aplicativo en su teléfono inteligente, ¿no? Su smartphone y por supuesto que su teléfono también cuente con batería. En caso de una emergencia, le va a permitir
solicitar el auxilio respectivo y que vengan en presta ayuda hacia ustedes. Ahora bien, ¿cómo se prepara este kit de emergencia? Hay que darle la importancia que este se merece, por cuanto podría marcar la diferencia en quedarnos varados a un costado de la vía, de la carretera. Y recordemos que por lo general este tipo de emergencias se nos presentan en lugares muy alejados, aquellos centros poblados, donde requiere y cuando precisamente nos va a ser muy útil. En este caso, como les decía, hay elementos básicos que tienen que contener precisamente. Y en este caso, a modo de resumen, tenemos que decir que este kit, aparte de los elementos que están obligatorios, que debe llevar por ley, podrán precisamente ayudarnos a sobrellevar algún tipo de otras inclemencias precisamente que se presentan en las vías, ¿no? Tenemos que hacerlo por seguridad, ¿sí? En el caso, como les decía, no olvidarlo. Vamos a tratar de repetir los elementos que contiene el kit de emergencia, una llanta de repuesto operable, cables de emergencia en funcionamiento, herramientas básicas, lo que les decía, el mapa, cobijas inclusive también, dependiendo también de la época, un cargador de celular para auto. Recordemos que no es lo mismo el cargador de auto que el cargador que usted lo tiene en su domicilio. Agua potable, agua procesada o embotellada, comida, alimentos no perecibles, ¿no? Como les decía, la linterna con sus baterías, un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos, el extintor de incendios en polvo químico seco con la presión de vida, ¿sí? Hay que hacer, recuerdo también que el mismo tiene que ser dado en mantenimiento, porque inclusive estos aspectos ustedes tienen que superarlos en el momento de la revisión vehicular que se da cada año cuando usted se dirige precisamente a hacer la revisión, a actualizar la matrícula de su vehículo, ¿no? Obviamente, aparte de que usted guarde los contactos de emergencia en su teléfono, debe contar con una agendita física para, en caso de algún siniestro, recordemos que muchas ocasiones la mente es frágil, a veces no recordamos ni nuestro número telefónico, ¿no? Y eso es de la vida real. Entonces, aquí también hay que hacer una pequeña ampliación al tema. Si nosotros queremos ampliar los elementos que van a contener nuestro kit de emergencia, pues tenemos vía libre para poder hacerlo, ¿no? Por ejemplo, hay familias que típicamente se movilizan con bebés, ¿no? En este caso hay que llevar para un caso de emergencia leche de fórmula, biberones, pañales, cremitas para las rosaduras del pañal, ¿no? Que causan algún tipo de reacción, toallitas húmedas o lo que es también pañitos húmedos. Es recomendable también justamente una mantita, un juguetito para el bebé. Hay algunas familias que se han convertido muy típicas, ¿no? Recordemos que muchos de nosotros tenemos mascotitas y ellos también son parte de nuestra aventura, de nuestro paseo, de nuestro traslado. Y por supuesto hay que tener en consideración ellos sus necesidades y que también necesitan comida, agua, correíta para pasearlos, juguetitos para que muerdan y no lleguen a estresarse. Y por supuesto, no olvidemos, esto es aparte de poder recordarlo en esta ocasión, creo que nosotros siempre vamos a tener a mano algunos artículos también de higiene, ¿no? Rollitos de papel higiénico, toallitas desinfectantes, el gel antibacterial desinfectante de manos, productos de higiene femenina y no se diga más para algunas funditas o bolsitas para precisamente depositar la basura y los elementos húmedos, como les decía, ¿no? Cuando a veces salimos también con pequeños. Y por supuesto hay que recordar, como decimos, inclusive nuestro clima también es un poquito imprevisible y hay que estar preparado para este cambio de clima, ¿no? Llevar también ponchitos para lluvia, protector solar, porritos tanto para el invierno como para el verano,
repelente de insectos, ¿no? Hay también algunos calentadores portátiles para manos y pies. Como les decía, ¿no? No solamente las mascotitas son perritos, son también gatitos, arenita para los perritos. Y por supuesto, para combatir el aburrimiento. Recordemos que a veces la emergencia, el apoyo, el auxilio no puede llegar a tiempo y es importante que usted tenga también libros, revistas, algún juego de azar que nos permita salir de la rutina y el aburrimiento, ¿no? Por lo tanto, como digo, cuando nos movilizamos en nuestro vehículo particular sobre todo, hay espacio para llevar cualquier elemento que nosotros queramos, por lo tanto, nunca va a ser suficiente con algo. Siempre será necesario llevar algo más. Para lo que les digo, ¿no? Para afrontar imprevistos que se den en la carretera. Siempre está revisando también que los mismos no venzan su fecha de caducidad, hablando de los alimentos. Y por supuesto hay que tener en consideración que aparte de ello, nosotros vamos a tener siempre la posibilidad de que llegue en nuestro auxilio la conocida asistencia en la carretera, ¿no? Hagamos un ejemplo. Acá en la Panavial, la Panamericana Norte que se denomina, existe precisamente este servicio al cual somos nosotros acreedores cada vez que pagamos el respectivo peaje para aquello, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros estemos prestos hacia ello. Obviamente, hay algunas pequeñas emergencias que pueden darse. Creo y estoy más que seguro que todos estamos prestos, preparados para poder hacer cambio de un neumático ponchado, desinflado, ¿no? Que no tiene justamente la presión que se necesita. Puede ser una actividad rápida, fácil, para que usted llegue, en la medida de lo posible, a un lugar, un taller técnico para que nos ayuden. Como les decía, el auxilio también puede, o sea, es necesario un remolque, ¿no? A veces no tenemos a mano los cables de emergencia de transferencia de corriente, nuestra batería ha quedado muerta. Y recordemos una cosa, ¿no? También a veces se nos queda el control de nuestras llaves dentro del vehículo, ¿no? O lo que es peor, algo que no nos puede suceder a nosotros como conductores capacitados y profesionales, el descuido de no ir cargando, tanqueando, digámoslo así, nuestro tanque de gasolina, de combustible. Eso sería un descuido muy complicado que nos limitaría precisamente de muchos aspectos. Obviamente, aquí también hay que recordar que si tenemos a la mano, es necesario también un recipiente para combustible, para acercarnos a la estación de servicio más cercana, ¿no? En el caso de avería de nuestro vehículo, y con esto queremos ya terminar, es importante que nosotros busquemos el lugar adecuado para poder detenernos. Recordemos, en la sesión anterior se dijo que no era prudente que usted trate de reparar su vehículo en una vía de alto flujo vehicular o en su defecto también una vía de circulación de alta velocidad, ¿no? Hay que ver dónde sea seguro. Ustedes saben también, a un lado de la carretera o del arcén de la carretera, hay que notificar a los demás conductores dónde estamos, encendiendo las luces de emergencia, colocando los triángulos de seguridad para que estos estén alerta. Justamente hay que ver, dependiendo qué tan cerca y qué tan factible sería para nosotros emprender una caminata para ir a pedir o solicitar auxilio. Si usted tiene que abandonar el vehículo, pues deje una notita para que alguien que mire, observe algo raro que está sucediendo con su vehículo, se comunique inmediatamente. Y si usted no puede, considera que no está en la capacidad de caminar largo tramo, pues es preferible permanecer en su vehículo por seguridad con las puertas cerradas, abrochado el cinturón de seguridad y esperar a que llegue la asistencia en carretera, ¿no? Recordemos que a veces, en muchas ocasiones, eh, es importante saber qué tipo de asistencia usted contrata también, ¿no? Muchos de los usuarios acuden a esta herramienta, a esta posibilidad, a esta alternativa,
precisamente de contratar una cobertura para todo tipo de emergencias que puede darse, ¿no? Es de hecho recomendable poder acudir a estas y precisamente que sean casos que nos pueden salir de una manera positiva, ¿no? De esa manera está terminada la parte esencial precisamente de la presentación y a continuación vamos a compartirle material multimedia como complemento de lo que les acabamos